nombre de la Voz de la Esperanza te damos una calurosa bienvenida a este estudio de la lección de la escuela sabática. Y estamos en una semana especial del año, ¿sí? Claro. Pues empezamos el tercer trimestre del 2026. Y te agradecemos por acompañarnos. Amén. Que Dios derrame sus bendiciones sobre ti y los tuyos. Pidamos sabiduría de lo alto. Padre que moras en los cielos, alabado sea tu santo nombre. Estamos aquí con nuestros amigos y amigas para estudiar tus sagradas escrituras. Ayúdanos a entender, a tener el discernimiento y la sabiduría para aplicar lo que aprendemos. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, en esta ocasión enviamos nuestro saludo a la hermana María Carmenza Arévalo de la Iglesia Central de Ibagué, Tolima, Colombia. Ella nos dice: los escucho todos los días, son una ayuda maravillosa para mi vida espiritual. Les agradezco que sean elementos escogidos por el Señor. Qué hermoso ver su dedicación y entrega a la obra. A través de la Voz de la Esperanza pueden llegar a muchos lugares y así transformar vidas. Gracias por sus lindas palabras, hermana. Dios le bendiga. Saludos a nuestros hermanos de la Iglesia Central de Ibagué o Ibagué. Y tú que nos acompañas por este medio, te saludamos fraternalmente. Amén. Sin ti, nada de esto sería posible. Claro que no. Que Dios te bendiga por tu apoyo. Amén. Bien, iniciemos entonces el tercer trimestre de 2026. El título general es Primera y Segunda a los Corintios. El autor, Adenilton Tavares de Aguiar, es profesor de interpretación del Nuevo Testamento en el Colegio Adventista del Noreste en Cachoeira, Bahía, Brasil. Interesante, ¿no? Interesante. Este trimestre estudiaremos estas dos extraordinarias cartas del Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo presentó el mensaje esencial del Evangelio. ¿Sabes? Escribir cartas es una actividad solariega que no es obsoleta. Claro, hoy día se ve el cambio en la forma en que escribimos, porque tenemos las redes sociales. Sin embargo, los correos electrónicos y otras formas de correspondencia moderna cumplen básicamente la misma función de una carta escrita a mano. Conectar a las personas mediante, el intercambio de información, sentimientos y también de pensamientos. ¿Por qué escribimos cartas? Bueno, porque deseamos comunicarnos, ¿no es cierto? Así sucedió con el apóstol Pablo. Tenía mucho que decir, pero no siempre tenía la oportunidad de estar cara a cara con quienes deseaba hablar. Por eso optó por escribir cartas, como las que dirigió a los corintios. Y notemos, independientemente de los desafíos que nosotros individualmente o como iglesia general enfrentemos en nuestro peregrinaje hacia el cielo, la respuesta a nuestras cuestiones más desconcertantes es la misma que para los corintios: Jesucristo y a este crucificado. Debemos notar que estas cartas en sí, en la raíz etimológica, son epístolas a las diferentes ciudades o personas. Jesús viene pronto, mis hermanos. Este es el momento para unirnos más en Cristo, para recibir al Espíritu Santo, para usar diligentemente los dones espirituales y para tener una experiencia más profunda con Jesús. Es el momento de practicar un ministerio cristiano genuino, de
comprometernos con la mayordomía y la misión de batallar espiritualmente contra, las falsas enseñanzas y de crecer en gracia, amor y comunión. Sabes, Nesí, debemos mantenernos firmes nosotros Amén. y ser fieles al mensaje de la cruz. Las cartas de Pablo a los Corintios nos enseñarán a hacer precisamente eso. Claro que sí. Bueno, la lección número 1 para el 4 de julio se titula El ministerio de Pablo en Corinto. Bueno, Pablo allí, ¿no es cierto? Vemos, esto es interesante. Él fundó esa iglesia en Corinto durante su segundo viaje misionero, ¿no es cierto? Tremendo. Y pasó allí trabajando 18 meses, nos cuenta la Biblia, combinando su trabajo manual haciendo tiendas con la predicación de la iglesia. Y bueno, el texto de esta semana se encuentra en Hechos 18 del 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es interesante decir, porque nosotros estuvimos ahí en los pocos restos arqueológicos que quedan. Cierto. Y es solamente visualizar que Pablo estuvo ahí, wow, es tremendo. Tremendo. Pablo recibió este mensaje de la misma forma como recibió el llamamiento macedónico, pero en esta ocasión el Señor se le apareció personalmente. Pablo recibió visiones de Dios durante las grandes crisis de su vida. Vio primero a Jesús en ocasión de su conversión. Más tarde escuchó su voz y lo vio en el templo de Jerusalén. Ahora, ve nuevamente al Señor. Pablo lo ve con la misión, con la comisión específica de trabajar por los corintios. Y esto es relevante porque ahora Pablo lo toma a pecho. Dios comenzó diciéndole: no temas. Quizá en ese momento Pablo experimentaba aprensión, sentía pesada la carga de hacer la obra de Dios. Muchos de sus conversos eran esclavos o ex-esclavos. Y aquellos que poseían una cultura semejante a la del apóstol, ya fueran judíos o griegos, eran lentos para aceptar su predicación. Indudablemente Pablo corría el peligro de sufrir daño físico. Ya había visto cómo las palabras ofensivas de los judíos se transformaban en violencia física, y eso podría volver a ocurrir. Pero Dios le dijo tiernamente: no temas, Pablo. Esta semana veremos el ministerio de Pablo en la iglesia de Corinto. Una congregación llena de problemas derivados de la influencia de una cultura pagana. Y saben, sí, muchos de esos problemas no eran distintos a lo que se enfrentan las iglesias hoy en día, casi 2000 años después. Si pensamos bien, ¿acaso hay alguna iglesia sin problemas? ¡Ay, quisiera encontrarla! Claro que no. Divisiones internas, orgullo, actitudes lisonjeras, politiquería, desorden en el culto, pleitos entre hermanos, malentendidos sobre la doctrina y también frivolidades. Pero Pablo enfrentó esos problemas basándose en el mensaje de la cruz. La fidelidad a ese mensaje es también cómo nosotros debemos afrontar los desafíos que tenemos hoy. Veremos esta semana y a lo largo de este trimestre que el mensaje de 1 y 2 de Corintios se aplica también a nuestra vida. Bien, analicemos entonces el estudio del domingo 28 de junio titulado Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. ¿Sabes? Pablo escribió 1 de Corintios desde Éfeso en la primavera del año
bueno, 57 después de Cristo. Comenzó su carta identificándose como apóstol de Jesús, llamado por la voluntad de Dios. Sucedió que el derecho de Pablo al apostolado había sido puesto en duda en Corintio. Así que en su carta, él afirmó y defendió intrépidamente ese derecho. En verdad, hermanos, tener una clara identidad es clave para la misión. Lo es. Cabe reiterar que quienes tienen dificultades para definir su identidad, también tendrán dificultades para cumplir su misión. Y esto es muy cierto. En lo personal conozco personas con serios problemas de identidad. Por ejemplo, durante mi pasantía de dietética clínica trabajé en un centro de trastornos de la conducta alimentaria. Y una jovencita que sufría de anorexia nerviosa distorsionaba aberrantemente su imagen corporal, se veía extremadamente obesa, pero en realidad era delgada. Es cierto, mis hermanos, la definición personal que tenemos de nosotros mismos o nos ayuda o nos destruye. Y en cuanto a Pablo, su convicción respecto a quién él era en relación con Jesús era tan firme que iniciaba todas sus cartas afirmando ser apóstol de Cristo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, Pablo certificó que su llamamiento y apostolado eran el cumplimiento de la voluntad de Dios. Estaba convencido que su obra no provenía de los hombres, sino de Dios. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. ¿Saben así? Él testificó que su llamado era un acto de la gracia divina. Qué Amén. Interesante eso, ¿no es cierto? Y eso sucedió para que él proclamara el evangelio de Cristo entre los gentiles. Y en 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 8 al 11, Pablo se incluyó entre quienes vieron a Cristo después de su resurrección, dando a entender que su llamamiento a ser apóstol fue resultado de ese encuentro con Jesús. Maravilloso, interesante, ¿verdad? Eso. Claro. Ahora, el título de apóstol de Jesús abarca una serie de conceptos teológicos, históricos y funcionales también. Principalmente transmite la idea de alguien a quien Jesús envía. Pero un apóstol no es simplemente un mensajero, es un representante empoderado que actúa con autoridad en nombre de Cristo. Es cierto. Y Pablo también utilizó la expresión apóstol de Jesús para identificarse como siervo de Cristo, predicador y maestro. El término siervo en el griego es doulos o doulos, literalmente esclavo, pero no el esclavo que nosotros conocimos en la historia de Estados Unidos o de Brasil. La palabra contiene la idea de pertenecer y servir a un amo que ama. Y notemos, Pablo reconocía que los cristianos pertenecemos a Cristo, nuestro amante Salvador, por haber sido comprados. Gloria a Dios. Con frecuencia Pablo aplicó el sustantivo doulos a los creyentes. Cierto. No es un nombre de cual debemos avergonzarnos. ¿Saben, hermanos? Debiéramos reconocer con gozo que somos la posesión comprada de Cristo y entregarnos, a su voluntad. Esa clase de servicio absoluto es la verdadera libertad, porque cuanto más sujetos estamos a la autoridad de Cristo, más libres estamos del yugo del pecado. En resumen, ya sea que Pablo predicara o enseñara, Cristo siempre estaba presente. Pablo fue apóstol de Jesús en
todo momento. O sea, Jesús no era solo el centro de su apostolado, era el centro de su vida. Sus pensamientos, sentimientos estaban impregnados de la presencia de Jesús. Pablo amaba tanto a Jesús que constantemente pensaba y hablaba de él. ¿Saben? Sí, él añoraba compartir a Jesús con aquellos que estaban bajo su cuidado. Amén, amén. Para que sus vidas también estuvieran centradas en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y mientras él fue llamado a ser apóstol, sus hermanos en la fe fueron llamados a ser seguidores fieles de Jesús. Y en ese grupo nos encontramos, bueno, todos nosotros. Te pregunto, ¿cuál es tu llamado y cómo te identificas? No dudes, tu llamado principal es caminar en las pisadas de Jesús, adoptando su carácter, amor, santidad, justicia. Y luego eres llamado a trabajar en la agenda divina, contribuyendo al propósito eterno, utilizando los dones que Dios te da, compartiendo el mensaje de Cristo, sirviendo a los demás. Deseamos compartir contigo algunos ejemplos de personas que conocemos, que se identifican con el llamado de Dios. Por ejemplo, Abigail es estudiante y vio que su compañera estaba nerviosa estudiando para un examen. Le preguntó si podía orar por ella. Así lo hizo. Esa oración tranquilizó a su compañera de estudio y abrió las puertas para que le hablara de Jesús. Ah, qué lindo. Y Raquel es muy capaz con su dispositivo celular. Encontró textos bíblicos para compartir en las redes sociales y nos dice que ella recibe muchos mensajes agradeciendo la labor que realiza por medio de esas publicaciones electrónicas. Y a través de lo que ella hace, hoy Raquel ya cuenta con 2 estudios bíblicos. Amén. Increíble. Y Rubén trabaja en un centro de detención. Al principio pensaba todos los presos son criminales, pero poco a poco percibió que muchos ansiaban tener esperanza. Rubén decidió hablar con el capellán de la cárcel e inició una obra de apoyo, escribiendo mensajes positivos y palabras de aliento para los detenidos. Hoy Rubén comparte los estudios bíblicos de la voz de la esperanza en ese centro de detención. Qué hermoso, ¿te das cuenta? Dios te llama. ¿Reconoces hoy tu identidad como siervo de Dios? No huyas, sé valiente. Respóndele, heme aquí, Señor, envíame a mí. Tu disposición de corazón para servir, para cumplir el propósito divino, será bendecida con creces. Llevarás esperanza a los que no tienen ninguna y animarás a muchos a aceptar a Jesús como su Salvador personal. Seguimos con la parte del lunes, 29 de junio, y se titula De Atenas a Corinto. Pero aprovecho, Omar, a través de la distancia saludamos a Noemí Mesa, que con 82 años siempre ve nuestro repaso. Saludamos también a Malva Jeffers, quien nos ve desde la isla de Saint Martin. Dios les bendiga, queridas hermanas. Sabes, cada repaso que grabamos, sea el repaso semanal o el repaso corto diario, está diseñado para ayudarte a crecer en tu vida espiritual. Amén. Gracias por acompañarnos. Y gracias por compartir este estudio con tus contactos. También te agradecemos por tus oraciones y tus donaciones que ayudan que este ministerio siga adelante. Bien, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16 al 34, vemos que antes de dirigirse a Corinto, Pablo estuvo en Atenas. Aunque no hay evidencia de que en Atenas existiera una gran colonia judía, se han encontrado antiguas inscripciones judías en la ciudad. Así es. Pablo, como era su costumbre, iba primero a los judíos, pues esperaba naturalmente su apoyo para luchar contra la idolatría y el paganismo.
En Atenas había dos plazas públicas, o ágoras, como le llamaban. Una era comercial, la otra, a la cual se hace referencia en el texto bíblico, era el centro social de la ciudad. En la época de Pablo, esa ágora estaba adornada con una multitud de estatuas, imágenes de héroes, héroes nacionales, ¿no es cierto? Y dioses del panteón griego también. ¿Y saben qué? En esa plaza se llevaban a cabo la mayoría de las discusiones políticas y filosóficas en Atenas. Así que Pablo pudo ir allí a filósofos aficionados y también profesionales, hombres que discutían unos con otros y con sus oyentes. Incluso el apóstol se sintió en libertad de participar en esas discusiones y exponer sus filosofías y creencias. Pablo intrépidamente proclamó a Jesús a los intelectuales escépticos de Atenas. Habló de Jesús no solo en las plazas, sino también en la sinagoga, en el mercado y en el Areópago. Realmente no podía dejar de hablar de Jesús y aprovechaba cada oportunidad para hacerlo. Él tenía una experiencia personal que compartir. Deseaba comprobar la resurrección de Cristo porque él había conversado con el Cristo resucitado. Además, Pablo enseñaba de la resurrección final de todos los seres humanos, algo que alarmó a los filósofos de Atenas. Claro, ellos creían en la inmortalidad del alma, pero se quedaron asombrados al oír que Pablo afirmaba la resurrección del cuerpo en el día final. En 1 Corintios 15, del 35 al 44, tú puedes leer la naturaleza de las objeciones de los filósofos paganos contra esa doctrina y la manera en que Pablo les contestó. Definitivamente el mensaje de Pablo despertaba la atención por ser novedoso. Bueno, después de Atenas, aún durante su segundo viaje misionero, Pablo se dirigió a Corinto. Lucas nos informa que él permaneció 1 año y medio allí. Como era habitual, Pablo comenzó su actividad misionera en la sinagoga, y eso lo podemos verificar en Hechos capítulo 18, versículos del 4 al 6. O sea, siguió la estrategia de dirigirse primero a los judíos, en Romanos 1:16, tal como Jesús había ordenado a sus apóstoles. ¿Saben así? Cuando Silas y Timoteo se unieron con Pablo en Corinto, este se dedicó a predicar, dando testimonio que Jesús era el Cristo. ¡Qué hermoso! Y durante toda su estancia allí en Corinto, Pablo se enseñó la palabra de Dios y también expresó sus famosas palabras. Así es. Afirmando que estaba decidido a no saber nada entre los corintios, excepto a Jesucristo y a este crucificado, dice 1 Corintios 2:2. Ahora notemos, hermanos, Corinto era una ciudad portuaria, un importantísimo centro comercial. Tenía fama de ser moralmente laxa, llena de sensualidad, de idolatría. El templo de Apolo era atendido por 1000 mujeres que ejercían como rameras sagradas en ese lugar. Esas mujeres generaban a la ciudad ingresos considerables. Ay, fue precisamente en ese entorno donde Pablo presentó el Evangelio, y su éxito resulta aún más sorprendente a la luz de la decadencia y el paganismo desenfrenados de la época. Quizá resulte sorprendente que Pablo tuviera mayor éxito en la pecaminosa ciudad de Corinto que en la filosófica ciudad de Atenas.
Pero esto nos enseña una gran lección. Dios puede obrar a pesar de lo que a nosotros nos puedan parecer grandes obstáculos para el Evangelio. Claro que sí. Y a veces argumentamos con el Señor. Claro. Decimos que vivimos en circunstancias muy distintas a las de la iglesia primitiva. Sin embargo, hermanos, Corinto no difiere mucho de nuestro mundo secular actual, tan ávido de placeres. En verdad, intentar argumentar con el Señor puede reflejar un deseo de suavizar las exigencias del Evangelio. Pero, ¿sabes? El Espíritu Santo actúa de la misma manera cuando las personas responden con el mismo compromiso. Y eso ocurre sin importar la época en que vivimos. Piensa en las oportunidades que tienes hoy de compartir a Jesús con otros. ¿Acaso estás argumentando con el Señor? ¿Acaso estás poniendo excusas de que es muy difícil compartir a Cristo con otros? ¿Sabes, Nesí? La orden empírica de Jesús de que salgamos a predicar está acompañada de una promesa que satisface nuestra necesidad. Gloria a Dios, gloria a y Dios. aplaca nuestra aprensión. Aunque sientas temor, Cristo está a tu lado. La promesa es clara. Jesús dijo en Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Amén y amén. Hermano, hermana, tu Creador, tu Salvador, tu Redentor promete estar contigo. No compartirás a Cristo solo. Irás con la autoridad de Cristo y la compañía del Espíritu Santo, quien actuará como tu guía y te dará sabiduría para hacer y decir según la voluntad divina. Amén. Pasemos al estudio del martes 30 de junio, titulado La ciudad de Corinto. Veamos más detalladamente cómo era Corinto, Nesí. La antigua ciudad había sido destruida por los romanos en el año 146 a.C. y fue reconstruida en el año 44 a.C. por Julio César como una colonia romana. Pronto se convirtió en un importante centro político y económico porque estaba estratégicamente situada en la parte oriental del imperio, el imperio vasto romano. Tremendo. Y bueno, Corinto tenía dos puertos, Cencreas al lado oeste y Lequeo al oeste. Así es. Ambos puertos ofrecían una conexión terrestre entre el mar Egeo y el mar Jónico. Entonces, hermanos, Corinto ejercía control sobre ambos puertos y sobre la calzada de 6 kilómetros que cruzaba el istmo. Allí se permitía a la ciudad recaudar impuestos, tanto sobre el comercio entre el norte y el sur como sobre el este y el oeste. Corinto se encontraba a unos 65 kilómetros, 40 millas al oeste de Atenas. Pablo quizá viajó por tierra a través del istmo de Corinto o por mar desde el Pireo hasta Cencreas. Teniendo importancia comercial desde los días más antiguos de Grecia, la vida en Corinto se desarrollaba entre, lujurias y vicios. ¿Saben? Si Pablo comenzó allí su misión, con resultados más fructíferos que en el propio Atenas. ¡Qué paradoja! La verdad que sí. De hecho, Pablo eligió Corinto por su importancia y, claro, su ventajosa ubicación geográfica. Claro. Vio allí una oportunidad para la difusión del Evangelio. O sea, la posición de Corinto permitió que la iglesia allí fundada sirviera como
una plataforma de lanzamiento para la propagación del Amén. Evangelio en el mundo greco-romano y allende. Y estos son los comienzos de la iglesia cristiana. Claro. Tremendo, cómo Dios es un estratega. Además, el floreciente comercio de Corinto facilitaba a Pablo su propio sustento, mis hermanos, mediante la confección y venta de tiendas de campaña. ¿Te imaginas tener una campaña con la firma de Pablo? ¡Wow! ¡Qué privilegio! Una carpa grande. Sí. Esto él hacía mientras proclamaba el Evangelio en dicha ciudad. No sabemos con exactitud dónde aprendió Pablo a hacer tiendas de acampar o carpas. Sabemos que de joven Pablo estudió bajo la dirección del rabino Gamaliel en Tarso, no el de España, sino el de Asia Menor. Allí estaba en la provincia de Cilicia, famosa por criar cabras y por producir una tela de pelo de cabra, utilizada para hacer carpas o tiendas de acampar. Tremendo. Tremendo. Debemos notar que era costumbre que los rabinos judíos aprendieran un oficio, Claro. ¿no es cierto? Por ejemplo, el rabino Hillel, el abuelo de Gamaliel, era carpintero, dicen, ¿no? Y el oficio de Pablo, bueno, era ser fabricante de tiendas. Posiblemente, hermanos, Pablo comenzó a practicar la fabricación de tiendas durante sus años escolares en Tarso, no sabemos. O quizá aprendió esa faena durante su ministerio o en el tiempo entre su conversión en el camino a Damasco y el comienzo de su ministerio. Sea como fuere, probablemente Pablo recurrió a su formación como fabricante de tiendas para no ser una carga para las iglesias. Ahora, hermano, no todo era un mar de rosas. No, por supuesto que no. Evidentemente la labor misionera en una ciudad grande, opulenta, no está exenta de desafíos. Corinto se caracterizaba por un marcado pluralismo religioso, patente en sus numerosos santuarios, erigidos en homenaje a deidades como, Apolo, Atenea y Afrodita, e incluso la adoración de dioses egipcios como Isis y Sarapis o Sarapis. Además de esa compleja confusión religiosa, Corinto también era conocida por su desenfreno erótico. Estrabón, el geógrafo e historiador griego, fue quien mencionó a las rameras en el templo de Afrodita allí en Corinto. Ahora, hermanos, al comunicar esta información debemos mencionar que muchos eruditos observan este dato con, escepticismo. Vinculan esta afirmación con la propaganda ateniense en contra de Corinto. Afirman que la prostitución ritual era una práctica común en el mundo antiguo. Puede haber explicaciones de todo tipo, pero la inmoralidad constituía un problema en Corinto, al igual que en muchos otros lugares. La idolatría y la obscenidad formaban parte de la vida cotidiana. Y esa triste realidad explica gran parte del contenido de las epístolas de Pablo a los Corintios. Ahora veamos, porque consta en los registros que Pablo trabajó durante 1 año y 6 meses en Corinto. Así fue. Sin embargo, sus esfuerzos no se limitaron exclusivamente a esa ciudad. Claro que no. Pablo hizo de Corinto su centro de operaciones para establecer otras iglesias en diferentes lugares. Eso conllevó a no poder estar en persona en sus congregaciones. Y claro, la ausencia de Pablo en sus iglesias fue suplida mediante comunicaciones escritas de peso, de poder. Sus cartas eran recibidas con gran anhelo como palabra inspirada de Dios, así que estas epístolas eran leídas repetidamente
en las iglesias. Así es. A través del estudio de hoy, vemos que los miembros de la iglesia en Corinto eran influenciados por la cultura circundante. Cierto. Esa es también una cruda realidad entre nosotros hoy día. No existen muchas diferencias entre Corinto y nuestras ciudades hoy. Incluso, siendo fieles miembros de iglesia, peligramos ser arrastrados por las tentaciones frívolas que nos rodean. Entonces, hermano, dime, ¿cómo puedes estar en el mundo y no ser influenciado por lo que está en el mundo? ¿Cómo puedes alejarte de los deseos de la carne, de los ojos, la soberbia de la vida y tantas otras avideces? Son preguntas muy importantes que debemos contestar. Además del peligro de ser arrastrados por esas tentaciones, también enfrentamos desafíos de la cultura actual que dificultan nuestra predicación del Evangelio. Así es. ¿Cómo podemos superar todo esto, hermanos? Sí. Necesitamos una combinación: dependencia espiritual, preparación bíblica y acción práctica. Más que nada, hermanos, confiemos en la promesa de 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ay, Omar, la verdad que tenemos la seguridad de que Cristo venció al mundo por nosotros. Y como Él, nosotros también podemos vencerlo Seguro en que estos sí. tiempos que estamos llegando al final del mundo, porque Cristo ya viene pronto. Gloria a Dios, hermanos. Estemos fiados siempre en el Señor. Continuamos con la sección del miércoles 1 de julio. Se titula Tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Te has suscrito al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza? Hazlo para no perderte ninguno de los programas que grabamos especialmente para ti. Así sea. En este momento también saludamos a nuestras queridas hermanas Juana Silverio de Puerto Plata, República Dominicana, y Rosa Roque, sí, de Australia. Amén. Ambas nos siguen diariamente por nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga, hermana Juana y hermana Rosa. Que así sea. Un gran saludo, hermanas. Bien, mencionamos que al llegar a un nuevo lugar, Pablo se dirigía primeramente ¿a quién? A los judíos, Claro. ¿no es cierto? Pero en Corinto, como también más tarde en Éfeso, no se le permitió al apóstol continuar predicando en la sinagoga. La labor de Pablo entre los judíos de Corinto no resultó ser positiva. Ay, hermanos, en verdad, Pablo enfrentó bastante hostilidad. Leamos en Hechos, capítulo 18, del 4 al 8, para poder compenetrarnos en esta situación. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Qué hermosa experiencia, ¿no es cierto? Nos emociona ahora, imagínense en aquel tiempo, la emoción de los primeros cristianos. Vemos que los judíos concurrentes blasfemaron. La imprecación de los judíos en este caso implicaba maledicencia no solo contra Pablo, sino también contra Cristo, lo cual era blasfemia en el sentido más pleno del término. El mismo verbo blasfemeo
fue utilizado en 2 de Pedro 2:2. El camino de la verdad será blasfemado. Y la misma conducta, aunque utilizando una palabra diferente, se describe en Hechos 19:9 en el griego. Maldiciendo el camino delante de la multitud. Estos disturbios reproducían lo que había sucedido en Roma y en otros lugares. Podemos encontrar un eco de las blasfemias en la expresión llamar anatema a Jesús, como aparece en 1 Corintios 12:3. ¿Y cómo respondió Pablo? Sacudió sus vestidos. Este acto de Pablo, siendo él judío, frente a judíos, expresaba su indignación mejor que cualquier otra acción. Ese fue el último recurso de Pablo. Sus exhortaciones a la razón y a la conciencia encontraron una violencia brutal. Ahora, Omar, es muy interesante todo lo que sucedió, ¿no? Pero cuando Pablo decidió dejar a los judíos, ¿esa era una aplicación limitada y local o era algo generalizado, Omar? Tremendo. Es tremendo, definitivamente el apóstol no abandonó totalmente su trabajo entre los judíos. Simplemente se negó a seguirles predicando en Corinto. Entiendo. Evidentemente, después de la oposición de los judíos contra Pablo en la sinagoga de Corinto, él escogió otro lugar cercano para las reuniones, de manera, que fuera fácil para que asistiera cualquier judío dispuesto a recibir el evangelio. Pero, hermanos, esa proximidad también fue una causa adicional para despertar más antipatía, especialmente cuando el número de los que simpatizaron con Pablo comenzó a crecer. Y más aún, cuando Crispo, un dirigente de la sinagoga, aceptó el evangelio de todo corazón. Es interesante que el relato bíblico afirma que muchos creían y eran bautizados. La inflexión de estos dos verbos en el griego sugiere un proceso continuo durante un periodo, no especificado. Espléndidamente la labor de Pablo en Corinto no fue en vano. Al fin y al cabo, Dios estaba al control de su misión y había prometido en Isaías 55:11, mi palabra no volverá a mí vacía. Entre los conversos de Corinto estaba Gayo, un hombre de posición social elevada y respetada, quien se distinguía entre los cristianos y hospedó a Pablo en su segunda visita. Romanos 16:23 lo dice. También entre los primeros conversos estaban los miembros de la familia de Estéfanas, las primicias de Acaya, a quienes Pablo había bautizado. Además, vemos que se convirtieron a la fe cristiana Fortunato y a Acaico, servidores fieles, Cloé, una mujer distinguida y adinerada, el hermano Cuarto, el tesorero de la ciudad, Erasto, y se menciona también a Epeneto, entre otros. La verdad que hay un montón de nombres que podemos nombrar a nuestros hijos. Cierto. Y notemos, Omar, que Silas y Timoteo estaban con Pablo durante ese tiempo, ¿no es cierto? Indudablemente bautizaron a la mayoría de los conversos. Ahora observemos que Pablo admitió en 1 Corintios 2:3 que en Corinto él sintió debilidad, temor, temblor. Previamente había tenido que partir de Berea a Atenas debido a una férrea oposición. Y quizá, Omar, él pensó que tendría que abandonar Corinto por la misma razón. Impresionante. Pero eso no ocurrió. Amén. Jesús mismo se le apareció de noche en una visión con palabras que resonaron
a Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Amén. Le dijo claramente al apóstol en Hechos 18:10, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo era instrumento divino para compartir las nuevas de salvación, mis hermanos. Qué hermoso, en verdad. Dime, hermano, hermana, ¿acaso eres tú un instrumento de Dios? La promesa dada a Pablo es la misma para ti, para mí, para ti, Omar. Es cierto. La presencia constante de Dios garantiza que nunca estás solo en tu labor. Cuando estás cansado o desanimado, puedes encontrar fortaleza divina. Acepta la esperanza y el ánimo de esta promesa bíblica y podrás superar el temor y cumplir con tu propósito de servir al Señor. Amén. Escudriñemos el estudio del jueves 2 de julio titulado Las cartas de Pablo a los Corintios. Estando en Éfeso, Pablo recibió ciertas noticias tristes y decidió escribir Primera de Corintios. Así fue. La familia de Cloé acudió a Pablo contándole que las cosas no marchaban bien. En Primera de Corintios, capítulos del 1 al 6, Pablo abordó esos problemas planteados por Cloé, que incluían el faccionalismo, la inmoralidad sexual, los pleitos judiciales y la prostitución. ¡Oh, qué barbaridad! Problemas, ¿eh? Problemas, ¿eh? En 1 Corintios 7:1, Pablo también recibió una carta con preguntas específicas en cuanto al matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta en la adoración, el uso de los dones espirituales y además una comprensión errónea sobre la resurrección. Bueno, la respuesta de Pablo abarcó el capítulo 7 de esa carta primera a los Corintios y de allí en adelante él siguió explicando claramente lo que era la verdad. La iglesia de Corinto era sumamente problemática e inmadura. Quizá tu iglesia local tenga muchos problemas. Sin embargo, creo que la iglesia de Corinto era probablemente peor. Aún así, la primera carta de Pablo a los Corintios sigue siendo muy pertinente para nuestro tiempo. Al fin y al cabo, enfrentamos en cierta medida algunos de los mismos desafíos en nuestras congregaciones. Esa carta paulina tiene valioso material. Es una de las más ricas, instructivas y poderosas de todas sus cartas. Sin embargo, es posible que Pablo escribió 3 o 4 cartas a los Corintios, como se alude en 2 Corintios 10:9. Incluso parece ser que 1 Corintios 5:9 insinúa que Pablo había escrito una carta inicial antes de 1 Corintios, pero quizá esos escritos se perdieron. Y todo está bajo el plan divino. La lección también aclara que antes de 2 Corintios, Pablo escribió una carta que los eruditos denominan la carta severa, pero esta también parece haberse extraviado. Tristemente, a partir de 2 Corintios, percibimos que los miembros de la iglesia de Corinto estaban influenciados por la cultura, circundante. Valoraban aspectos como la competencia, el poder y la riqueza. Elementos que también pueden representar, un desafío para nuestra iglesia en la actualidad. A pesar de esos retos, Pablo procuró establecer una cultura enfocada en Cristo, una forma de ver el mundo a través del prisma del Evangelio. Cuán crucial es que nosotros, hermanos, también veamos nuestro mundo actual a través del Evangelio. Y es interesante, Omar, que
al leer 2 capítulo 2, versículo 4, vemos el gran amor que Pablo tenía hacia sus hermanos en Cristo. Correcto. Él dijo, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Esto, Omar, comprueba que Pablo reprendió duramente a los corintios y les aplicó severa disciplina, pero no lo hizo con ira, sino con amor, con dolor, ¿no es cierto? Tremendo ejemplo. Te pregunto, ¿cuán frío está tu corazón hacia los que te, rodean? ¿Sabes? Jesús durante su ministerio lloró debido al intenso anhelo que sentía por los suyos. Claramente, cuando reprendemos con el propósito de rescatar, nunca debemos hacerlo con aspereza o con actitud despótica, sino más bien con ternura y compasión. Cierto. Esa fue la conducta de Pablo. Estaba motivado por un valor ante el peligro, la persecución y la muerte, pero él lloraba cuando se sentía obligado a censurar a sus hermanos en Cristo. Entonces, el éxito al tratar a quienes fallan no se logra mediante duras censuras, mofas o sarcasmo. Esas ásperas armas son ineficaces. Muy cierto, muy cierto. Es mejor usar afectuoso interés, con lágrimas y con mucho amor. Claro que sí. Poderosísima enseñanza, en verdad. Y en la lección del viernes, hermanos, pueden leer citas del espíritu de profecía en cuanto al ministerio de Pablo en Corinto. Así es. Extraemos de allí varios puntos importantes. Pablo se identificaba como apóstol de Cristo, pero sintió desánimo frente a la obra que debía realizar en Corinto. Y nosotros también podemos desanimarnos, pero como Pablo, también podemos perseverar, sabiendo que no estamos solos. Qué hermoso comienzo para este nuevo trimestre de la escuela sabática. Amén. Recapitulemos lo que estudiamos. Primero, como Pablo, reconozcamos nuestra identidad. Seamos valientes siervos de Dios. Segundo, Pablo encontró desafíos, pero no abandonó la obra. Amén. Aunque enfrentemos luchas, debemos perseverar. En tercer lugar, la iglesia de Corinto peligraba por las tentaciones, así también nosotros. Necesitamos aferrarnos de Cristo. Cuarto, Pablo fue utilizado como instrumento de Dios. Permitamos que Dios nos use para su obra. En quinto lugar, cuando reprendamos a alguien, hagamos como Pablo, usemos la disciplina con amor. Este primer estudio del trimestre ha sido de gran bendición. Te invitamos a unirte nuevamente con nosotros la semana que viene. El título de la próxima lección será El mensaje de la cruz. Sintonízanos por este medio. Sigamos estudiando juntos. Claro que sí. Sabes, tu compañía es la que nos impulsa a seguir preparando estos repasos. Además, cada semana el pastor Grieve graba un nuevo tema. Este viernes tendrás a tu disposición la presentación titulada Construye una buena reputación. Bueno, estimados, en un mundo donde la reputación no les interesa, o si les interesa, no les interesa tener a Dios en su noticia, nosotros necesitamos construir la reputación que nos lleve al cielo. Amén. No te lo pierdas, invita a tus amigos, a tus vecinos, que lo vean porque va a ser un tema que cambiará las vidas de aquellos que lo vean. Claro que sí, va a estar interesantísimo. Sabes, oramos siempre por ti y los que amas. Te agradecemos que también ores Amén. Por nosotros y por la voz de la esperanza. Seguimos haciendo la obra del Señor. Gracias por tu compañía, por tu apoyo financiero y por tus oraciones. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.